Buenas tardes, doctor Morales, y para todos los demás compañeros de la clase de Derecho Policivo. Mi nombre es Manuel Camilo González Hernández y hoy voy a exponer sobre la sentencia C-388 del año 2017. Los antecedentes de esta sentencia es que la ciudadana Daniela Rivera Palacios presenta una demanda de inconstitucionalidad en el parágrafo 1 del artículo 155 de la Ley 1801 del año 2016. Presenta esta demanda argumentando que dicho parágrafo del artículo 155 vulnera los artículos 24 y 28 de la Constitución Política de Colombia. Entonces pues procedo a leer el artículo 155 y posteriormente explicar por qué vulnera los artículos 24 y 28 de la Constitución. Entonces pues el artículo 155 habla del traslado por protección. Entonces el traslado de protección se realiza cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá trasladarla para su protección o la de terceros en los siguientes casos: cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración de estado de conciencia por aspectos de orden mental o bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas; cuando esté involucrado en riña o presente comportamientos agresivos o temerarios; realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros; o esté en peligro de ser agredido cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo o la vida o integridad de la persona o la de terceros. El parágrafo 1 pues, nos indica que cuando el comportamiento señalado en el inciso 3 del presente artículo se presente contra la autoridad de policía, se podrá utilizar este medio. Entonces, pues, la demandante considera que este parágrafo del artículo 155 de la Ley 1801 vulnera los artículos 24 y 28 de la Constitución Política de Colombia, por lo que solicita que la Corte declare su inexequibilidad y subsidiariamente declare la exequibilidad condicionada de la norma. La accionante sostiene que el apartado normativo acusado le otorga facultades excesivas a la Policía Nacional para coordinar el traslado de protección de una persona que está involucrada en una riña o que ha desplegado un trato agresivo o temerario. Pues la accionante pues sostiene en su demanda y también desarrolla el concepto de la violación a partir de una explicación. Primero, la vulneración a las garantías del debido proceso, y segundo, el desconocimiento a la prohibición de las detenciones arbitrarias. Entonces, pues explica primeramente que el traslado por protección al que se refiere el artículo demandado implica una restricción a la libertad de locomoción, y asimismo asevera que para efectuar una limitación a la libertad personal es necesario que exista una orden judicial. Y en segundo lugar, habla de el desconocimiento de la prohibición de las detenciones arbitrarias. La accionante asevera que la norma demandada otorga una justificación jurídica a las restricciones a la libertad por parte de las autoridades de policía sin tener un escrito o, como se mencionó anteriormente, una orden judicial. Seguidamente pues procedemos a mencionar las intervenciones que hubo en la sentencia. Pues aquí vamos a hablar de la intervención de la Alcaldía de Medellín, de la Alcaldía de Bogotá y la de la Secretaría General de la Policía Nacional. Entonces empezamos con la de la Alcaldía de Medellín, que solicita que se declare la asequibilidad del artículo 155 de la Ley 1801 y sustenta su pretensión en que la demandante incurre en un error, ya que equipara la medida de traslado por protección con una medida de privación de la libertad, cuando ambas medidas son totalmente diferentes. Y asimismo explica que la privación de la libertad obedece a una orden judicial, de modo que se impone como consecuencia de la comisión de un delito y que es de obligatorio cumplimiento, y se ejecuta en un sitio destinado para la privación de la libertad como medida intramural, mientras que el traslado por protección es de carácter preventivo y que pretende proteger a la persona y a la persona y también la vida de terceros. Después, en la intervención de la Secretaría General de la Policía Nacional,
solicita que se declare la exequibilidad de la norma demandada y argumenta que la ley 1801 posee una esencia netamente preventiva dirigida a favorecer la convivencia y que en ese sentido la misma Constitución señala en su preámbulo la obligación del Estado a través de las autoridades de policía para prevenir comportamientos, hechos o conductas que pueden afectar los derechos fundamentales e incluso se evidencia a veces que se vulneran también los derechos colectivos. La Alcaldía Mayor de Bogotá no solicita a la Corte pues, de que declare la exequibilidad o la inexequibilidad de la norma, pero sí da una, como una, como un consejo a la Corte, puesto que señala que la Corte Constitucional ha admitido ciertas formas de restricción a la libertad por parte de las autoridades de policía y ha reconocido que estas restricciones solo son válidas cuando se aplican como un medio de protección de un individuo que está en situación de indefensión o en peligro. Pues la Secretaría General de la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín solicitaron la declaración de la exequibilidad de la norma de manera general y también sustentaron su petición en que la medida establecida en el artículo demandado es una herramienta preventiva de protección a la convivencia ciudadana y la preservación del orden público. Además, los derechos fundamentales de locomoción y libertad física no son absolutos y pueden ser restringidos por ese tipo de medidas de prevención. El caso en concreto de la sentencia es que la sala constata que se configura la cosa juzgada, ya que la demanda propone un juicio de constitucionalidad de una norma que ya fue analizada y que se evidencia o fue resuelta en la sentencia C-281 del año 2017, o sea, como prácticamente unos meses atrás de la sentencia que estoy explicando en este momento. Y que en dicha sentencia, en la C-281, ya se había declarado la inexequibilidad del parágrafo 1 del artículo 155 de la ley 1801 del 2016 por la infracción a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 13, 28 y 29 de la Constitución. En dicha oportunidad, los demandantes señalaron que el traslado por protección vulneraba el principio de legalidad, toda vez que habilitaba a las autoridades de policía a privar a las personas de la libertad cuando no era necesario. Y resuelve pues de la sentencia C-388 del año 2017, dice que declara estarse a lo resuelto en la sentencia C-281 del año 2017. Entonces, pues en conclusión, sobre esa norma demandada ya se había conocido anteriormente en otra sentencia y que pues en dicha sentencia, en la C-281 del año 2017, ya se había declarado la inexequibilidad del parágrafo 1 del artículo 155 de la ley 1801, puesto que vulneraba algunos derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Entonces, pues esa es mi exposición, compañeros y doctor Morales. Estoy presto a que me realicen pues cualquier pregunta o inquietud que tengan. Muchas gracias.